Bueno, yo entré en los eSports como hace que 2 años, 2014, no, 3 años, más o menos, 2015 más o menos. Y pues la verdad me empezó a gustar mucho lo que era lo competitivo, jugar con amigos, jugar torneos. Y empezamos a ver que nos iba bien, empezamos a ganar torneos, ganábamos plata. Y ahí fue donde le empezó a coger amor a los eSports. Y ahí fue donde empezó todo. En el momento que yo vi que di el paso de ser jugador aficionado a jugador profesional, fue cuando vimos la oportunidad de poder ganar un viaje a China, que es la CF Star. Cuando empezamos a ver esa oportunidad, ahí fue donde empezamos a meterle todo, a dedicarnos full, 100% al juego y al final lo logramos, que es viajar. Ya hemos ido 2 veces y gracias a eso me estoy dedicando a eso. Bueno, ¿cómo debe actuar una persona que quiere dedicar a esto? Primero, le tiene que gustar mucho el juego. Este es un juego en equipo, entonces tiene que buscarse unos buenos compañeros, unos buenos amigos para competir, que le metan seriedad, disciplina, nada de equipos por 2 meses, un equipo con perseverancia que dure. Y ya cuando se ve eso, puede llegar a cumplir sus objetivos, que es ganar torneos y ganar lo que necesite ganar. Bueno, cuando pequeño, soñar de que me iba a gustar jugar esto y dedicarme a esto profesionalmente, pues no. Pero por el hecho de que en ese tiempo uno no tenía computadores, uno no veía tanto el gaming, no era tan conocido, ¿sí me entendés? Pero, o sea, por ejemplo, ahorita hay muchos niños que desean esto, convertirse en un gamer profesional y toda esta cuestión. Pero en ese tiempo la verdad no era muy común, no se veía mucho y la verdad no esperabas hacer eso. Bueno, pues yo soñaba de pequeño con ser de la armada, ser del ejército, alguien así. Alejo, en cuanto al equipo, él toma un rol muy importante en cuanto a liderazgo. Él siempre dice, hagamos tal cosa o acompáñenme y hagamos esto. Y siempre toma la iniciativa y es uno de los mejores jugadores que tenemos. Mi familia, pues la verdad, ¿qué te digo? Al principio muchas críticas, porque ellos no veían un futuro en esto, ¿sí me entendés? Como no entendían cómo eran las cosas. Ellos pensaban que uno lo hacía de vagancia, que uno no estaba haciendo nada. Pues eso era el pensamiento y es típico porque es algo muy poco común aquí, ¿no? Entonces, pues ya cuando vieron que estamos viajando, estamos ganando dinero, que nos fue bien en torneos, pues ahí ya se nota la diferencia, ¿no? De ahí más apoyo, ya le preguntan a uno cómo les va, cómo la vuelta, pero al principio sí era más que todo crítica y qué, y pues nada, normal. Bueno, mi objetivo principal, después de haber ganado la National Final, prepararnos bien, entrenar full, para poder lograr el objetivo que es ganar la Crossfire Stars. Me vería bien en un segundo o tercer puesto. O sea, lo haría por bien servido en esos lugares. Pero lo principal es ganar. Yo la verdad pienso que Alejo es un jugador de esos que te sorprende en cada partida, siempre busca sacar la ventaja para el equipo. Yo estando al lado de él a veces cuando yo cometo un error me dice no hagas tal cosa, hazlo de esta manera. Y yo pues siempre tomo esos consejos para mejorar. Mi experiencia de Grand Finals, la verdad es que muy buena. La que más recuerdo obviamente es la del 2016. Lo que más recuerdo es el hecho de que nosotros éramos pues novatos, ¿sí me entendés? Pues que nadie espera nada de nosotros y vimos la revelación y ganamos el tercer puesto. Es el mejor recuerdo que tengo hasta el momento de Crossfire, de todas las Crossfire Stars. Y la verdad que fue increíble, güey, o sea, nunca me esperé algo así. Y fue un momento muy bacano, muy bacano.
como todos los nervios y la adrenalina. Digo que todo es costumbre. Por ejemplo, yo al inicio, usted siempre va a poner nervioso, güey. Las primeras veces que yo jugué torneos en vivo online, me asustaba como todo el mundo. Y en LAN, en vivo LAN presencial, la primera vez uno siente un susto, uno para qué va a negar eso, pero uno la verdad siente nervios. Pero uno a medida de eso, que usted va progresando, usted va controlando eso. Ahí está, 17. Excelente, que te parte de King. Por ejemplo, yo ahorita jugando la Crossfire Stars, la verdad yo no siento ningún tipo de nervios, güey. Yo un poco relajado, me concentro en lo mío. La cuestión es concentrarse y no pensar en lo exterior, sino concentrarse en lo que estás haciendo y lo que querés hacer, y lo importante es la confianza que tenés en el momento y siempre con confianza en todo.